Muy buenas tardes, soy Daniela Di Vela, por Universidad de Palermo. Tengo el agrado de darles la bienvenida a la comisión número 17 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2023. Este es el tercer día del coloquio. El coloquio es un espacio de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El coloquio se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrolla en 36 comisiones, donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones pertenecientes a 11 países del globo. En esta oportunidad, en esta comisión, estamos presentando el proyecto Diseño, Arte y Transmedia. Diseño, Arte y Transmedia es el proyecto 6.5, perteneciente a la línea de investigación número 6, Diálogos, Convergencias e Intervenciones, Proyectos, Prácticas y Producciones Interdisciplinarias. Diseño, Arte y Transmedia es un proyecto colaborativo cuyos resultados han sido publicados en el cuaderno 187 del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, y es un proyecto incubado y realizado de manera colaborativa entre dos instituciones, la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, México, y la Facultad de Diseño y Comunicación de Buenos Aires, Argentina. La presente publicación, entonces, como decíamos, es el resultado del proyecto de investigación colaborativo incubado durante el primer ciclo de la incubadora 22-23, surgido de los diálogos y trabajo conjunto mantenido con el profesor Otniel Altamirano del Cuerpo Académico en Diseño, Arte y Crítica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, y la incubadora de proyectos de investigación del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. La incubadora surge como un espacio de generación, desarrollo y concreción de nuevos proyectos de investigación de carácter institucional, de carácter nacional e internacional de la Universidad de Palermo. A partir entonces de las iniciativas de la incubadora se inició un camino de indagaciones, enfoques y transversalidad de los aspectos creativos entre el arte, el diseño, la comunicación y las tecnologías, en su concreción de casos que resultan de la convergencia de subjetividades expandidas e infomediatizadas y el acceso a experiencias provistas por múltiples plataformas, soportes y canales que alteran los espacios de creación, circulación y difusión tradicionales. El campo de la transmedia se instala desde la gestión del diseño en la creación y producción de proyectos, prácticas y producciones interdisciplinarias a través de la combinación de múltiples formas de medios, a través y para llegar a distinto tipo de audiencias cuyo comportamiento diversificado y cambiante se va actualizando, por lo tanto, esto conforma un profundo cambio cultural, transforma a los espectadores en participantes activos de la interacción, alentados por diferentes accesos a experiencias, información, conexiones, contenidos, representatividad y entretenimiento. A través entonces de este proyecto de investigación y los muchos otros desarrollados por las 26 líneas de investigación del Instituto de Investigación en Diseño, se articulan y complementan contenidos, objetivos e intenciones con los de la maestría en gestión del diseño de esta casa de estudios. El proyecto Diseño, Arte y Transmedia presenta en esta oportunidad los aportes colaborativos de 21 investigadores provenientes de Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Argentina. No voy a leerles el resumen porque en definitiva gran parte de los conceptos ya fueron vertidos y seguramente serán mucho mejor tratados y profundizados por las ponencias. Sí voy a mencionarles que las palabras clave son diseño, arte, transmedia, comunicación, medios digitales y experiencias.
Antes de pasarle la palabra al profesor Otniel Altamirano, quería comentarles que el segundo ciclo 2023-2024 de la incubadora de proyectos de investigación está abriendo su nuevo ciclo, es decir, una nueva convocatoria para Diseño, Arte y Transmedia 2. Envío de propuestas, resumen y currículum compacto el 14 de agosto y envío de artículo finalizado el 23 de octubre. De todas maneras, tanto lo que es normas, consultas y entrega pueden consultar en daniela.divelia@gmail.com, que es mi mail, y las consultas serán elevadas al Instituto de Investigación en Diseño. Por último, quería comentarles que esta comisión se organiza en dos bloques. Un primer bloque liderado por Otniel Altamirano, en nombre de la UAPJO, y luego me pasaría, digamos, la palabra para continuar con la ronda de los expositores por UP. Si querés, Otniel, podés comenzar. Vaya una recomendación, ya la conocen porque ya seguramente han estado en varias comisiones, al tiempo indicado para cada ponencia, porque son 13 ponencias, son muchas, entonces para que todos podamos y puedan cada uno de los investigadores exponer su trabajo. Todo tuyo, Otniel. Muchas gracias, Daniela. Y antes que todo, y con toda la amabilidad y el gusto que tenemos de formar parte de este proyecto, en el cual yo estoy eternamente agradecido por todo el acompañamiento que nos has dado, el soporte. Realmente cuando iniciamos esta aventura, desde el año pasado, estábamos, sí, con la disposición de iniciar este proyecto. Son las líneas que nos mueven, que nos vinculan y generaron una red bastante interesante y colaborativa. Yo podría decir que cubriendo toda o la mayor parte de Latinoamérica. Y hoy por hoy estamos desarrollando nuevos vínculos institucionales a partir de estos proyectos. Qué bueno. El diseño y arte transmedia nace como una inquietud y también una iniciativa que creo que viene también muy encaminada a la par con lo que hemos trascendido después de haber superado la pandemia. Y esto agilizó muchos procesos, tanto en los comportamientos individuales, tecnológicos y sobre todo, como hoy lo tenemos, institucionales, motivo por el cual hoy se están teniendo cada vez más este tipo de eventos. Pero quisiera también yo tener la participación de nuestra colega e integrante del cuerpo académico en diseño, arte y crítica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, mi colega, la doctora Wendy Montes, para que también se sube a al inicio de esta participación. Por favor, Wendy, si puedes acompañarnos. Hola, sí, muchísimo gusto a todos, bienvenidos. Gracias por la oportunidad y los vínculos. Y desde luego, estamos a sus órdenes, el Cuerpo Académico de Diseño, Arte y Crítica. Saludos desde Oaxaca, México. Y bien, nosotros estamos integrando esta parte de vinculación y fuimos creciendo y nutriendo estos ejes del diseño y sus vínculos que pueden tener, no solamente con el arte y la transmedia, sino vimos que se pudieron diversificar tantas otras líneas, incluido algunos que ni siquiera teníamos considerados en un principio. Bueno, como ya nuestra colega par Daniela lo había mencionado, vamos a estar divididos en dos bloques. En este primer bloque, yo voy a estar acompañando a los investigadores con los que he tenido mayor contacto para el desarrollo de este proyecto. Cabe hacer mención que tenemos una agenda ya muy acotada, no más de 6 minutos, por favor, para que nosotros podamos ajustarnos con los tiempos que nos marca la plataforma. Bien, bueno, y prueba de ello seré yo quien va a estar iniciando con esta presentación. Les voy a compartir pantalla. Ok. A ver, ¿dónde está? ¿Consiguen ver mi presentación? Sí, se ve Okay. perfecto. Sí. Bueno, yo también
fui de este proyecto con mi contribución en el área de investigación y sobre todo por haber establecido en conjunto con Daniela los ejes que estarían direccionando esta publicación, en sí todo el proyecto. Voy a poner acá. Daniela, si me empiezo a pasar del tiempo, por favor, si me haces ayuda un ¿Cómo toque. no? Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Bien, bueno, yo soy profesor investigador en adscrito a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en México. Soy profesor de tiempo completo y soy distinguido por el Sistema Nacional de Investigadores CONACYT aquí en México. Bien, el proyecto que hoy les traigo o que yo desarrollé lleva por título Convergencia de Contenidos Informacionales. Bien, esta investigación de tipo correlacional se efectuó a lo largo de 12 meses en los que fueron analizadas las producciones de 3 equipos multidisciplinarios latinoamericanos, ambos dedicados a la creación de contenidos informativos que abrazaron diversas perspectivas sociales, comerciales, tecnológicas y entre otras. Para este estudio se identificaron 2 variables. Por un lado, la variable X, refiriéndonos a las plataformas mediáticas empleadas, y por el otro, las variables Y, que específicamente eran las temáticas que abordaban dichos grupos. Posteriormente, ambas variables fueron medidas de forma cuantitativa con el objetivo de constatar si existe una correlación convergente entre la variable X respecto a la variable Y. Es decir, entre mayor sea el número de plataformas empleadas para la creación de contenidos informacionales, sería entonces mayor la amplitud de temáticas abordadas para brindar experiencias más enriquecidas, participativas y colaborativas para sus audiencias. Bueno, el primer equipo, como pueden ver en pantalla, fue representado por el blogger o bloguero mexicano de nombre Alan Estrada y su producto Alan por el Mundo, o AXN, el cual explora diferentes estilos de vida alrededor del mundo con narrativas de viaje. El segundo equipo fue identificado por la destacadísima agencia brasileña de branding Tátil Design, posicionada en la industria comercial, y finalmente la productora argentina, la DSM Team, la Dirección de Comunicación Multimedial, creadora de contenidos sociales y educativos multimedia. De este cruce comparativo, se persiguió visualizar las diferencias, los puntos de contacto y las potencialidades de cada uno de estos equipos en sus actividades proyectuales. Por un lado, el equipo de Alan por el Mundo, este bloguero cumple un rol de potenciador o influencer, vamos a identificarlo de esa manera, a partir de recomendaciones de orden personal. Estrada no pertenece estrictamente al área de diseño, sino que se rodea de profesionales para el desarrollo de productos, los cuales coloca a la venta en su tienda en línea. Y por el lado de la Tátil Design, pertenecen al ramo de la industria, todos ellos en la parte de branding, marketing y posicionamiento de marca. El proyecto que colocó a los diseñadores y creativos de la Tátil Design por encima de cualquier agencia brasileña o incluso por fuera del país de Brasil fue el diseño de producto e imagen para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Y por el otro lado, les mencionaba el equipo de la DSM Team, la Dirección de Comunicación Multimedial en Argentina. Esta dirección está integrada por periodistas, profesores, guionistas, fotógrafos, creadores audiovisuales, diseñadores e ingenieros programadores. Además de todo ese equipo, la productora reúne especialistas, investigadores y productores con trayectorias en tecnologías, artes, enseñanza, diseño y comunicación, todos ellos de origen iberoamericano. Y vamos aquí con las mediciones. En esta figura, lo que se realizó fue la cuantificación de las plataformas empleadas por cada uno de estos equipos multidisciplinares. Entonces se hizo el conteo, la clasificación, y de esta misma se procedió a la clasificación porcentual, de tal forma que estábamos identificando cuáles serían las plataformas en las que tenían en común, en las que se apoyaron mayormente, de tal forma que identificamos que el 30% de las plataformas empleadas por estos 3 equipos eran correlacionales, es decir, el 30% de estas plataformas fueron utilizadas por ambos equipos, mientras que el 70% restante fueron divergentes.
Ok. En este diagrama identificamos los puntos convergentes entre los tres equipos y las temáticas desarrolladas en sus respectivos universos. Es decir, cuáles, o sea, se hizo toda la clasificación, toda la sumatoria de estas y se estuvieron haciendo las vinculaciones a través de un diagrama de cuerdas. Igualmente que en la medición anterior con las plataformas, en el tema de las temáticas, se encontró que el 75% de todos los temas que ambos desarrollaron resultaron ser entre totalmente y parcialmente convergente, mientras que el 25% restante fue divergente. Esto lo concentramos en una gráfica de ondas para identificar cuáles eran las líneas correlacionales entre los tres profesionales. De tal forma que encontramos que el equipo con menor puntuación en temas de amplitud, en temáticas y el uso de plataformas y la convergencia fue la desarrollada por la agencia brasileña Tátil Design. Perdón, Otniel, un minuto. Sí, ok, entiendo. Bueno, el propósito de concretar se tuvo el propósito de concretar una entrevista directamente con uno de los representantes de la agencia para identificar cuál eran la percepción o por qué esta agencia había quedado tan por debajo de nuestras mediciones. El propósito fue de evaluar a la agencia, no señalando o cuestionando los métodos, herramientas que utiliza en sus actividades relacionadas con el diseño y las plataformas mediáticas, sino conocer más de cerca el ambiente y el lugar que están ocupando los diseñadores en el desarrollo proyectual contemporáneo y sobre todo en la industria. Al término de la entrevista se concluye que el equipo que trabaja en el sector de la industria, me refiero a la Tátil Design, a pesar de que utilizan plataformas mediáticas digitales y no digitales, el contenido que brinda y las temáticas que desarrolla no fueron lo suficientemente amplias para posicionarse como una agencia que participa en la construcción socioafectiva y emocional, tal como su discurso dice hacerlo. Por tanto, de la premisa inicial de este estudio se confirma que no existe una relación de X respecto a Y. Es decir, el hecho de incorporar una gran cantidad de plataformas en la construcción de proyectos no garantiza el éxito en la convergencia interactiva, social y colectiva. Ojo, esto sin una buena administración constante de los contenidos informativos. El estudio aquí desarrollado es una invitación para que los profesionales, equipos multidisciplinares y aficionados a las recientes plataformas de comunicación las empleen de una forma más estratégica y no sean tan solo para exhibir un catálogo de productos o servicios que ofrecen en línea. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bien, ahora... Bien, batimos récord, Daniel, aquí. Ya lo creo. Vamos a darle... Ahora yo invito a participar a nuestra colega Renata Vícero. Renata, como você já conseguiu assistir, tem não mais de 6 minutos, por favor, para apresentar. Se você conseguir compartilhar a tela. Sí, obrigado, Chinel. Hola a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a esto. Então, só quero fazer aqui um aponte. Nuestra colega Renata va a desarrollar su presentación, su participación en portugués. Entonces vamos a tener un portuñol aquí en nuestra comisión. Si les parece bien. Okay. Yo voy a intentar hablar en español. No sé si voy a conseguir hablar todo en español, pero yo voy a intentar. ¿Sí? ¿Puedo empezar? Ok. Sí, yo... Está liberado. Buenas tardes a todos y todas. Mi orientador Denise no puede estar presente para empezar conmigo. Yo soy doctoranda de programa de comunicación en Bauru, estado de São Paulo, Brasil. Y yo voy a presentar mi artículo. En ese artículo yo hablé un poco sobre el paisaje y cómo la comunicación puede ser, como el paisaje de la ciudad puede ser una comunicación para con el usuario. En ese paisaje, la narrativa simbólica puede ser una relación entre el hombre y la ciudad, el ambiente, porque trae una igualdad y una ciudadanía. Si por lo tanto los medios y los mediadores que son la ciudad
les pueden causar una inclusión y una inserción de las mujeres principalmente, que es lo que yo hablo en el artículo, y principalmente cuando en esa ciudad sufre una intervención en las transformaciones de los lugares. Por tanto, las nuevas narrativas transfórmanse en las identidades de los espacios, transformando estos espacios en lugares más inclusivos y más nuevos para las mujeres. Por tanto, son nuevas prácticas de deslocamientos, de circulación y de vivencia para estas. Por tanto, son un tripé entre autor, receptor y medio. Estos tres juntos transformanse en una experiencia estética. Por lo tanto, no son solo los tres que pueden ser considerados como lo tanto. Tenemos que llevar en cuenta los pensamientos, las vivencias, las interpretaciones visuales, la autonomía y la visión del mundo de todas esas personas que están en la ciudad para que esa experiencia estética se torne personal para cada uno de ellos. A percepción de esas dinámicas puede asumirse como importante aspecto no entendimiento de los diferentes tipos de convivencia, segregación y sociabilidad de construcción de una lógica de estos espacios, de sus apropiaciones y de las experiencias que pueden generar. En ese artículo yo hablo sobre la ciudad de São Paulo, que es la mayor metrópole de América Latina. Es caótica y desigual, es palco de constantes disputas, porque vemos en esa ciudad que en diferentes localidades podemos ver diferencias de estéticas, de espacios, de convivencias, principalmente se moldadas sobre diversas manifestaciones públicas. Por tanto, con las manifestaciones artísticas tenemos intensas producciones visuales que trazem para os contextos urbanos específicos aspectos particulares. Neste artículo abordamos principalmente o Beco de Batman, que se queda na Vila Madalena, em Pinheiros, e o meio mais utilizado para as manifestações artísticas são o grafite, que trazem visibilidade no uso do cenário urbano e para essas manifestações. Acá tenemos las 4 principales fotos del artículo, que son los grafitis, que usan para colocar las escenas de COVID, para un de los artistas que fuera muerto en este tiempo en que saqué las fotos. Es esto. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan entendido mi portuñol. Gracias. Entendió muy bien. Gracias, Renata. Muito obrigado, Renata. Obrigada. Bien, yo creo que ya para términos más prácticos, ya es una invitación para que todos los que estamos aquí participando e interesados entremos a consultar más detenidamente la publicación que tenemos, ¿no? Para ir a los puntos más precisos. Muito obrigado, Renata. Bien, Obrigado, ahora señor. vamos a... Que agradezco. Ahora vamos a tener la participación de nuestra colega Alejandra Villegas, que presenta también en conjunto con su colaboradora y colega Ana Paula Fuentes. Ella nos presenta las prácticas colaborativas de diseño más la artesanía como espacios de encuentro para explorar el diseño fuera de la hegemonía. Por favor, Alejandra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues voy a hablar sobre el artículo que escribimos Ana Paula Fuentes y yo, que recupera reflexiones sobre las prácticas colaborativas entre artesanía y diseño, entendiendo las prácticas colaborativas, diseño y artesanía, o artesanía y diseño, como espacios para la creación de objetos, el desarrollo de arte contemporáneo, y ya es como la jerga del diseño industrial y textil en México, un término que se utiliza comúnmente.
Este artículo fue hecho a manera de un ejercicio colaborativo donde revisamos, intercambiamos y compartimos una década de prácticas colaborativas, de experiencias desde el diseño social, desde el diseño estratégico y desde el desarrollo de productos textiles y de cerámica y de productos utilitarios. La dinámica del artículo se realizó intercambiando experiencias, conclusiones, reflexiones y también intentando resolver algunas preguntas teóricas que tanto para Ana Paula como para mí fueron surgiendo en estos 10 años de trabajo en la práctica del diseño. Ana Paula se desempeña como diseñadora social y yo en realidad tengo una formación de ingeniera en diseño que tiene un bagaje de diseño industrial, artesanía, industrial, arquitectura y diseño gráfico. El artículo está realizada de la siguiente forma. Primero exponemos un poco cuáles son los antecedentes, las prácticas. Tiene antecedentes que no solamente se desarrollaron en México, sino alrededor de todo el mundo, por este concepto de desarrollo de la UNESCO. Y después describimos un poco de manera más específica cómo son las actoras y el contexto del desarrollo artesanal donde se desarrollan estas prácticas, que en el caso citado del artículo estamos hablando de 2 provincias o de 2 estados dentro de México que son Oaxaca y Chiapas. Después desarrollamos un poco y exponemos cómo ha sido la dinámica social y creativa en las prácticas colaborativas, porque sabemos que no es el único país de Latinoamérica donde se desarrollan. Tenemos muchísimo auge e influencia en Colombia, en Bolivia, en Perú, también en Argentina. Entonces nos dimos a la tarea de escribir cómo se ha hecho estas prácticas aquí en Oaxaca y alrededor de todo México en estos esquemas que pueden tener. Y finalmente, reconocemos que la problemática ha sido que el diseño como una disciplina pues hegemónica y que trae un bagaje europeo es obsoleto, tiene ciertos elementos que no nada más no funcionan, sino que además generan una problemática al ser aplicado tal cual como son enseñados en contextos artesanales marginados, con las condiciones que tienen en estos estados. Y hacemos un análisis crítico de nuestra propia disciplina en estos contextos y cómo se ha convertido estas prácticas colaborativas y esta aplicación del diseño de manera ortodoxa o de manera hegemónica a un espacio para darnos cuenta como diseñadores que no funciona y al mismo tiempo para explorar el diseño fuera de esta hegemonía disciplinar donde podemos empezar a rediseñar o a diseñarnos como diseñadores y a rediseñar nuestra propia disciplina. En el camino de la práctica hemos descubierto un diseño distinto que se diseña a sí mismo, que incide en el entorno de aplicación, pero que también se deja incidir por él y se va volviendo una disciplina mundial. Es por eso que nosotros decimos que somos diseñadoras disidentes, porque el diseño nos ha enseñado cómo convertirnos en un rol que nunca imaginamos y al mismo tiempo el mismo camino y el mismo contexto de trabajar con artesanas nos ha mostrado cómo puede ser esa disciplina que ejercemos nosotros. Pues las invito y los invito a leer el artículo y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alejandra. Y también la invitación está más detallada. He visto el material que elaboraste junto con Ana Paula y tienen otras perspectivas todavía más disidentes, ¿no? Que podemos podemos profundizar dentro de su publicación. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahora vamos a continuar con la participación de nuestro colega, el doctor Pedro Martínez Osorio, quien realizó un trabajo conjunto con los autores Alejandra Castellanos, Rafael Hernández, Lewis Pereira y su servidor. Y él viene presentando el artículo que lleva por título Narrativas multiplataforma para la conservación sociocultural
de las comunidades periféricas, Puerto Viejo, Tolú, esto en Colombia. Por favor, Pedro. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecido por formar parte de este importante evento y también hacer parte de la publicación de Cuaderno 187. Bueno, como lo dijo Niel, vamos a presentar un trabajo que es un trabajo colaborativo de un grupo de profesores de la Corporación Universitaria del Caribe en Colombia, y contamos pues con el apoyo del doctor Orniel Altamirano. Básicamente el artículo es un resultado, un producto de una investigación en curso cuyo objetivo es implementar un proceso de innovación social para el rescate de saberes ancestrales en una comunidad indígena al norte de Colombia. Los intereses o nuestros conceptos que discutimos y que, digamos, permean toda la investigación y también el artículo, por una parte el tema de la sostenibilidad, pensada en la sostenibilidad social, cómo apoyamos, cómo podemos contribuir a la visibilidad y al empoderamiento de esas comunidades. También las relaciones entre diseño y autonomía, sobre todo aquello que plantea Arturo Escobar en cuanto a generar un diseño autónomo, o sea, un diseño capaz de generar otra clase de futuros, unos futuros más consensuados, unos futuros, digamos, relacionados de acuerdo a las expectativas y potencialidades de cada una de esas comunidades. También discutimos y aprovechamos también el artículo para tocar el tema de la relación entre los medios y los individuos, porque a veces se piensa que estas nuevas tecnologías, todas estas plataformas transmedia, multimediáticas, pueden ser para estas comunidades unas barreras, y a veces lo vemos como un problema, pero nosotros lo asumimos acá en nuestra investigación como una oportunidad, precisamente mirando el interés de los nuevos jóvenes de esa comunidad indígena por todos esos nuevos medios de comunicación. Entonces ellos están conectados, aprovechamos eso para poder contribuir en ese rescate de esos conocimientos ancestrales. Siempre nos ha preocupado, nos ha interesado esto que aparece en la Declaración de Río, como la importancia de esos saberes ancestrales, el saber popular, es una oportunidad para contribuir a eso que tan anhelamos como desarrollo sostenible. La comunidad indígena con la que nosotros trabajamos es la comunidad Zenú, que digamos es la comunidad indígena que podría ser como más representativa de la artesanía de Colombia para el mundo. Ellos giran toda su producción, su forma de vida en cuanto a la producción de ese artesanato, que es muy lindo. De pronto ustedes ya tienen la oportunidad de haberlo visto antes. Entonces ellos tienen unas problemáticas, digamos, de habitabilidad bastante complejas, y desarrollamos un proceso de investigación. Como somos un grupo bastante variado de diferentes disciplinas, entonces, bueno, desde el enfoque cualitativo empezamos a trabajar con diferentes métodos y organizamos diferentes etapas. Entonces, una primera para desarrollar una línea base, la segunda estábamos comprendiendo un poco esas realidades y tratando como de sacar a la luz ese potencial que hay inherente ahí en la comunidad. Y en la última etapa, que es lo que estamos en un proceso colaborativo de co-creación, de desarrollo de productos, de tratar también de visibilizar esas realidades y ese valor que hay, subsiste todavía ahí en esa comunidad. Cuando nosotros iniciamos el estudio, entramos a esa comunidad indígena con algunas hipótesis. Por ejemplo, nosotros pensábamos o teníamos la idea de esa pérdida de la identidad, y tristemente lo confirmamos en nuestro estudio. O sea, básicamente, por ejemplo, en las técnicas de construcción relativas a la producción del hábitat indígena, prácticamente el 90% de sus viviendas ya no corresponden, digamos, a esa identidad y esas formas tradicionales de producción. Entonces ahí ese estudio, a través de una serie de talleres participativos, nos permitió mirar eso, qué quedaba de esas tradiciones, sacar a la luz los lugares donde ellos hacen los ritos, las técnicas, casi que las viviendas, digamos, más antiguas todavía permanece un poco de esos aspectos culturales. Entonces, a través de una serie de entrevistas en profundidad, salieron a la luz unas narrativas supremamente importantes tanto de la posición de ellos ahí en el territorio, de sus dinámicas de vida, de sus aspectos que, digamos, hacen parte de su cultura, pero que lentamente se han ido perdiendo.
Entonces, precisamente a través de esas narrativas, nosotros construimos una idea de un universo para poder generar estas comunicaciones a través de diferentes medios. Lo llamamos Puerto Viejo, más cerca del mar, y tiene digamos, tres historias o tres narrativas fuertes. Primero, que salieron a la luz, por ejemplo, la forma del paisaje, cómo era el paisaje antes de todo este proceso como de modernización, los orígenes del asentamiento, que tiene que ver con una práctica muy tradicional, que ellos, por ejemplo, cuando la familia va creciendo, el hijo se lleva a la casa y es un proceso que se llama el cargamento de casa. Acá algo muy, muy interesante, que a ellos no solamente les tocó cargar la casa, sino todo el pueblo le tocó moverse por temas de una construcción de una carretera. Entonces, eso es interesante, los procesos de modernización, cómo van influyendo y de pronto paulatinamente destruyendo un poco las dinámicas y las realidades de esos grupos periféricos. También, por ejemplo, la relación que ellos tenían con la naturaleza, cómo utilizaban el cangrejo dentro de sus platos tradicionales, todo eso nos sirvió para nosotros elaborar una propuesta de cómo íbamos a empezar a interactuar a través de diferentes plataformas, ayudarles a ellos a rescatar, digamos, esos valores. Y ahora mismo estamos en eso, creando, digamos, ayudándonos con ellos a crear contenidos para poder visibilizarlo en diferentes plataformas y a futuro generar una ruta ecoturística. Precisamente con ellos estamos trabajando en eso. Entonces aquí hay imágenes de lo que hemos hecho. Un minuto, Pedro, nos queda nada más un minuto. De lo que hemos hecho con los estudiantes, entonces apoyándolos, visionando, digamos, esos contenidos que sería lo que aparecería en todas las plataformas y en los objetos que tendríamos nosotros para mostrar. Bueno, entonces no es más sino invitarlos, aquí enviarles un caluroso saludo desde Colombia e invitarlos a que disfruten el artículo, así como nosotros pues hemos disfrutado nosotros participar en este evento tan importante. Gracias. Muchas gracias, colega doctor Pedro, y sobre todo también a los otros autores que hicieron parte de esta publicación. Cada uno de ellos tuvo una colaboración, una participación para el desarrollo de levantamiento morfotipológico, topográfico y de reconocimiento de imagen visual del paisaje, ¿no? Entiendo que el proyecto continúa para desarrollarse y extenderse a las plataformas que ustedes, bueno, que el equipo en sí todo está planteando desarrollar en conjunto con los mismos habitantes. Muchas gracias, doctor Pedro. Estimada Daniela, pues este primer bloque de los autores que forman parte de esta sección ya han desarrollado sus investigaciones, entonces quedamos contigo. Muy interesantes estos trabajos, estas investigaciones y estas exploraciones, sus enfoques y sus maneras de cruzar, ¿no? Las narrativas, las tecnologías, las nuevas maneras de decir cosas y de exponer cosas acerca de las comunidades. Bueno, aquí tengo una rueda de expositores que comenzaría con María Itzel Sáenz González, pero me parece que ella está teniendo problemas de conexión. Entonces voy a darle la palabra al siguiente, a Santiago Osnaya Valtierra, que lo vi por aquí. Santiago va a estar presentando su trabajo de investigación, la letra, síntesis y comunicación visual. Santiago, todo tuyo, te voy a estar indicando más o menos cuando te queda un minuto. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, yo voy a exponer un trabajo. Este trabajo lo había yo presentado ya como producto final, pero tenía solo los apuntes del sustento teórico del mismo. Entonces, la invitación de Daniela Di Vela para participar en este proyecto en conjunto con la Universidad Autónoma de Oaxaca, pues me impulsó a sentarme y a escribir el apartado teórico del proyecto. Entonces, este proyecto surge o
mi línea de investigación, que tiene que ver con los sistemas de comunicación como objeto de estudio, y el proyecto tiene que ver en dos, o tiene su relación en dos vertientes. La primera de ellas es el origen del alfabeto, y la segunda tiene que ver con el diseño de pósters, o de pósters a través de las letras. Entonces, en alguna parte de mi carrera como profesionista como diseñador gráfico, pues me interesé mucho por el origen del alfabeto, cómo se había conformado a lo largo de estos ya más de 3.500 años que surgió. Entonces, a mí me gustaba pensar que el alfabeto latino que manejamos hoy en día, pues había de alguna manera conservado esas imágenes en su estructura de manera muy profunda, y que a través de cada letra podíamos nosotros transmitir mensajes, lejos de el sistema que nosotros utilizamos actualmente, que es la de conformar palabras con estos signos, y a partir de estas palabras, enunciados, y así hacer una transmisión de nuestros pensamientos. Entonces, yo me enfoqué principalmente en cada una de las letras, y hice un ejercicio en donde pues tomaba algunas letras para evocar o comunicar algo. Hice una serie de como de 12 pósters. Aquí tienen el ejemplo de alguno de ellos. En el caso de la M, ¿no? Evocar a una araña. En el caso de la G del medio, un buzo. Y en el caso de la G que está en rojo, pues la figura de un diablito. Entonces, ese era como mi soporte para yo sustentar la idea de que las letras conservaban de manera intrínseca esa primera fuerza ideográfica con la que fueron elaboradas por aquellos primeros seres humanos que habitaron nuestro planeta y que trataron de generar ya comunicación. Sin embargo, una de las características que yo quise pues lograr con este proyecto fue la de no desfigurar las letras, como en el caso que ustedes están viendo en pantalla, y tampoco forzar las letras para generar ciertas formas o circunstancias que no eran propias de ellas, ¿no? Sino más bien resaltar a través de su propia forma la comunicación. Entonces, bueno, vino el COVID y eso me permitió sentarme para tratar de pensar en un proyecto que, lejos de transmitirnos algo muy visual, también tuviera una implicación social, ¿no? Que es lo que ahora demanda la investigación. O sea, sí generar proyectos, pero que tengan incidencia con lo social. Entonces, estos 2 años de la pandemia me dieron la oportunidad de sentarme y desarrollar ahora todo el alfabeto, las 26 letras del alfabeto, las desarrollé a través de imágenes con el propósito de apoyar la lectoescritura del idioma inglés en los infantes. Entonces, el propósito del proyecto fue utilizar la primera letra de cada palabra que yo propongo, de cada una de las 26 letras del alfabeto, y que esta letra evocara el significado de ese concepto y trabajar la síntesis de la comunicación a través de la letra.
Perdón, Santiago, un minuto. Sí, gracias. Entonces, así desarrollé yo las 26 letras, lo cual devino en un libro que es que ustedes están viendo en pantalla, Letters Book, ya publicado por una editorial de prestigio aquí en México y que tiene que ver con la comunicación. Entonces, aparte de estas letras, yo desarrollé también el apartado, se los voy a... bueno, desarrollé yo animaciones de las 26 letras, que ahorita no estoy pudiendo compartir, pero cada una de estas 26 letras también tienen animación y soportan el proyecto en sí. Muchas gracias. Muy bueno, Santiago. Muy, pero muy interesante. Bueno, vamos a continuar con Carla Montoya. Ella va a estar disertando sobre diseño transmedial, cruces entre cine, cómics y novelas literarias. No sé si estás, Carla. Sí, ahí, por fin. Aquí estás, Carla. No podía, dije. ¿No podés compartir? No, ahora, debería poder ahora. Vas a poder. Ahí A está. ver si se puede, exactamente. A ver si lo pueden ver, allí. Se ve perfecto. Muy bien, perfecto. Listo, lo voy a sacar, ahí está. Bueno, agradezco muchísimo a Daniela la invitación y a toda la Universidad de Palermo y saludo a todos los que se encuentran y a todas las que se encuentran por acá. Les voy a presentar este trabajo que intenta explorar un poco un diseño transmedial desde diversos lenguajes, ¿no? Desde el anime, desde el cómic, posicionándome desde diferentes autores que tienen que ver con narrativa transmedia, con la idea de convergencia, con pensar en la transficcionalidad, porque estamos trabajando obras literarias, y también con Scolari, teniendo en cuenta un concepto que me interesa mucho, que es el black hole. En este sentido, podemos pensar en lo que es una narrativa transmedia, que todos estamos muy familiarizados, y pensar en el concepto de expansión. Por eso es que así encuentro diferentes trabajos del autor Edgar Allan Poe, que ustedes deben también conocer, y cómo funciona en diferentes ámbitos. Podemos pensar en una narrativa transmedia, especialmente en este caso, por ejemplo, en el caso de unas diferentes batallas que se dan con dos pilares, tanto Edgar Allan Poe como Stephen King, que son autores que nos referencian al horror, con ellos posicionándose como diferentes autores que están haciendo como una batalla épica, como les llaman, ese tipo de batallas raperas. Podemos pensar en esa zona gris, como ustedes ven, que dice Edgar Allan Poe, en donde los límites no están demasiado claros. Pensando en la convergencia, podemos interesarnos en este tipo de participante que es activo en los diferentes medios, ¿no? Este tipo de participante que está socialmente conectado. También el tema de la transficcionalidad es importante teniendo en cuenta cómo migran esas entidades ficticias. ¿Cómo migra Edgar Allan Poe? Entonces, en este anime, como pueden ver, que se llama Perros Callejeros, en este capítulo ustedes ven a diferentes autores importantes, como Agatha Christie. Bueno, uno es Edgar Allan Poe. Y lo que se encuentra son diferentes historias de Edgar Allan Poe que están dentro del anime. También podemos encontrar en South Park, si alguno los ve, también a Edgar Allan Poe. Esas entidades ficticias, digamos, que existen desde lo literario y que pasan a otro formato.
Por eso es que Scolari nos dice esa idea de diferentes adaptaciones que se dan, ¿no? Que son como un agujero negro, donde los límites muchas veces no son precisos. Me interesa retomar también a Harvey, que habla sobre la memoria, y esa memoria que es mucho más vertical, y la memoria que es más horizontal, que tiene que ver con la narrativa transmedia que nos convoca en este momento. Entonces sí, los llevo a pensar en diferentes productos cinematográficos desde 1909, por ejemplo, con Griffith, el gran maestro del cine, y diferentes versiones. Podemos pensar que allí hay un aditivo más, algún tipo de narrativa que está fluyendo también. También podemos pensar en Simpsons, cuando retoma a Poe en diferentes capítulos, en estos 2 capítulos en el cual se mantiene la esencia, pero se postulan diferentes ideas que tienen que ver con las narrativas, con esta narrativa de la que estamos hablando. Por eso me interesa también tener en cuenta que fue Nick Meyer el que habló de una metacultura popular. En ese sentido, en esa cultura popular, entendemos que hay casos de producciones de culturas que dan a conocer una persona, en este caso Edgar Allan Poe. Y luego, años más tarde, tenemos a Jenkins, que habla de diferentes principios transmedia, tiene que ver con la multiplicidad, con la extractabilidad, con la inversión, con la performance, y podemos ligarlo mucho con esta metacultura popular de la que habla Niemeyer, siempre para pensar en algún tipo de diseño transmedial. En este caso, bueno, les estoy mostrando algunos ejemplos que tenemos en cuanto a cultura y en cómo encontramos a Edgar Allan Poe en la cultura. También no quería olvidarme de Stan Lee, que es un referente que tiene que ver con cómics y con diferentes cuestiones, donde él también presenta The Raven, que es el Cuervo, que es uno de los grandes clásicos de Edgar Allan Poe, con su voz, bueno, ya no está. También pensar en Bernasconi, cuando fue la muerte de Edgar Allan Poe, a los 170 años de su muerte, publicó este lindo tweet que tiene que ver con cómo se encuentra Poe en la cultura, con lo fantasmagórico, siempre desde el horror. Así que bueno, les dejo mis redes y allí tienen, si quieren poder escanear para tener esta presentación, y agradeciendo mucho, invito también a leer el trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Riquísima Creo que cumplí con el ponencia. tiempo. No, muy bien con el tiempo. Yo no tuve que decirte nada. Riquísima Gracias, ponencia, fue muy Carla. rápido. No, Gracias. muy bien, estuvo muy bien. Bueno, aquí se pudo conectar finalmente María Itzel Sainz, así que había estado con unos problemitas de conexión, así que ahora María Itzel, si querés, ella va a estar presentando, más allá de los datos, transcodificación para visualizar la información. Buenas tardes, comparto pantalla. Muy bien, María Itzel. Déjenme encontrar ¿Quién puede comenzar? Me dice que quién puede compartir, todos, pero no me da la opción de compartir. ¿No te deja? No, nada más me dice, ¿quién puede empezar a compartir? Ver. En todo caso, si querés, ahora vuelvo a hablar con los chicos para que revisen tus privilegios y le doy la palabra a otro y lo seguimos después. Sí, bien, Dale. gracias. No, por favor. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con Ricardo Osorno Falias. Él va a estar presentando Sonidos de pura vida, narrativas expandidas desde los territorios. Bueno, sí, buenas tardes a todos y todas. Este básicamente es un artículo que escribí junto a la colega Vivian Solano, y básicamente el artículo es una sistematización de un proyecto que desarrollamos en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, propiamente en el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica
y la Cátedra de Emprendedurismo Turístico, en donde se celebraba, o sea, se iba a conmemorar el bicentenario de la independencia en Costa Rica y, digamos, como equipo de investigación, nos surge como la interrogante de cómo se escuchaba Costa Rica digamos, hace 100 años o cuando fue el tema como de la independencia. Y pues empezamos como a rastrear archivos y cosas y en realidad encontramos como muy poco de esa pues memoria sonora de Costa Rica. Entonces nos dimos como a la tarea de plantear este proyecto que lo que busca es de alguna manera crear una memoria sonora colectiva a través de compartir sonidos característicos de las comunidades. Entonces, para eso hubieron como varias fases del proyecto, que de hecho está descritas un poco en el artículo. Hubo como una parte, digamos, desde el equipo investigador, que definimos cuáles sonidos, digamos, sí o sí tenían que estar en este mapa sonoro y en esta, pues, memoria colectiva, pero también hicimos digamos, toda una estrategia y toda una promoción y una campaña para motivar a las personas a que de alguna manera identificaran sonidos característicos de sus comunidades, los grabaran y los compartieran en este mapa sonoro que al día de hoy, vamos a ver, tenemos, creo que son como 541 sonidos. Y a partir de ahí es que desarrollamos este proyecto y un poco pues lo que pueden leer en el artículo es un poco la sistematización de las estrategias que utilizamos, digamos, para poder de alguna manera buscar lo que siempre queremos en los proyectos de narrativas transmedia, ¿verdad? Que es la participación activa del usuario. Y también a partir de eso pudimos determinar que hay, digamos, sonoridades a nivel de los territorios o territoriales que en realidad son muy compartidas. Por ejemplo, hay un sonido acá en Costa Rica, bueno, no sé si en otros países se llama igual, el megafoneo es como un carro que pasa, ¿verdad? Anunciando o vendiendo algo, y varias personas, digamos, compartieron esta parte, digamos, como de megafoneo. Como en realidad teníamos tan poco tiempo y bueno, la parte un poco más histórica y de patrimonio cultural la iba a conversar la compañera. Yo tal vez lo que quisiera, yo creo que me quedan como unos poquitos minutos, lo que quisiera es un poco más bien como explorar. Quedan 2. Ok, explorar un poco, digamos, cómo es que está el mapa, digamos, y cómo la gente pues lo puede ver. Por ejemplo, fue, lo compartió, ¿verdad? Aquí está como la persona, le ponía un título, si querían puedan compartir una fotografía, y aquí no sé si ahí se está escuchando, si compartí sonido. Si no voy a... no, ya, ahí. Voy de nuevo. No estaba compartiendo el sonido. Ok, después por acá tenemos un cable de Canopy, por ejemplo. Esto es una zona turística de Costa Rica. Por acá tenemos algunos que son como estos megáfonos que les conté.
Y bueno, y a partir también un poco como de esta experiencia, digamos, igual el proyecto todavía sigue activo y hemos también producido algunas otras como producciones a partir de los sonidos pues recuperados, y hemos hecho algo que se llaman como postales sonoras que hemos compartido en las diferentes redes sociales. Eso sería. Muchas gracias. Hermoso proyecto, Ricardo y Vivian, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el intento de que Itzel comparta pantalla, si no continuamos con la siguiente y seguimos hablando. Ah, muy bien, Itzel, ¿ves que ya estás? Bueno. Mi video también. Aquí estamos entonces. Activo mi video. A ver, déjenme activar el video porque si no es muy raro que no me vean, ¿no? Si no, no importa, no te hagas problema. A veces hay interferencia, ¿viste? Con la señal, así que como pueda. Si el moderador puede compartir mi video, activarme sería ideal. Bueno. Déjenme regresar acá para... Ahí estamos. Lista. Muy bien. Buenas tardes. Ahora, Daniela, ¿te interrumpí? No, yo ahora te voy a indicar cuando se cumplan los 5 minutos y te quede 1 minuto. Listo. Muy bien. Bien, pues les compartiré esta investigación sobre transcodificación para visualizar la información, entendiendo por esto que para transcodificar es necesario tener códigos distintos para poder mandar los mensajes. Durante muchos siglos tuvimos pocas maneras, pocos recursos de hacer llegar a un gran público diferentes mensajes. Por ejemplo, uno de los principales era el libro impreso. Cuando las tecnologías empezaron a avanzar y se inventó la fotografía, la reproducción de sonido, el cine, el radio, la televisión, se diversificaron, se diferenciaron los códigos a través de los cuales nos llegaba el mensaje, básicamente a través de señales analógicas. Con las computadoras como las conocemos hoy en día y la digitalización, hubo esa desdiferenciación de códigos a partir de la mitad del siglo XX, y ahora todos son esos datos digitales que se resumen en lenguaje máquina a un código binario, ceros o unos. A pesar de que nosotros tengamos una capa que en este caso estamos viendo de Morris, cómo nos habla de esas posibilidades de la transcodificación, y Manovich nos habla de que tenemos una capa cultural que es la que interpretamos, la que nosotros vemos, y una capa computacional que son todos estos datos de lenguaje máquina en los que no necesariamente vemos o no comprendemos, pero que nosotros podemos transformar esa capa computacional de múltiples maneras, como ahí señala Morris. Nosotros vamos a ver que entonces transcodificar es eso, es traducir de un código a otro, traducir a otro formato, de manera que los datos, esos ceros y unos, se convierten en comprensibles dependiendo del código que elijamos nosotros reproducir. Se organizan estos datos a partir de los objetivos que tenemos y, por ejemplo, aquí estoy entrando a 3 campos. La ciencia, cuyo objetivo muy importante es la precisión, el diseño gráfico, la comunicación, y el arte como expresión e interpelación de las otras personas. Empezaremos para entender muy bien esto de la transcodificación, como en las ciencias, cuyo objetivo es la fidelidad y objetividad, y sobre todo cuando estas ciencias duras se acercan a la divulgación, a un gran público, por lo cual es necesario que las interfaces y códigos sean comprensibles e interpretables por ese público amplio. Y tomo como ejemplo el telescopio Webb, que capta las ondas electromagnéticas en el espectro infrarrojo, que es un espectro que los seres humanos ya no alcanzamos a percibir. Dentro del mismo aparato se traducen estas ondas electromagnéticas a datos digitales que se reconvierten a ondas de radio para mandarse a la Tierra, donde una vez más se convierten en datos digitales, y los científicos, en el caso de las imágenes de divulgación, nos lo pasan al espectro visible para el ojo humano. Y nos llegan imágenes como esta. Nosotros tenemos ese catálogo, ese nombre de catálogo, número de catálogo para los científicos, que no nos dice nada,
pero esta imagen de los acantilados cósmicos ya nos interpela, ya hay una narración que nos seduce y que nos deja ver esta maravillosa imagen en donde todavía existe esa referencia a cuáles fueron las longitudes de onda que se tradujeron a ese espectro visible, nos dan un nombre comprensible y también tengo otros datos de referencia que nos hablan de esa precisión de la información. Cuando nosotros pasamos al campo del diseño gráfico, llegamos a la visualización de información, que tiene antecedentes desde antes de las computadoras, y vemos aquí la primera gráfica polar que se conoce, de Florence Nightingale, la enfermera, en donde traduce los datos estadísticos que pueden ser muy fríos y muy complejos a un gráfico muy sencillo, una síntesis visual en donde fue evidente, vemos aquí ya en color rosa, las muertes por heridas de guerra y en azul las que se produjeron por otras enfermedades prevenibles, con lo cual se impactó en las políticas públicas de la higiene que se manejaba en los hospitales y en los hospitales de guerra y en general en la atención de los enfermos. De esta manera vemos ese diseño gráfico y Cairo nos aporta esta definición de lo que es la visualización de información, pensando que llegamos a un insight, una comprensión gracias a una síntesis visual. Con los sistemas computacionales podemos tener resultados estáticos o interactivos. Aquí ustedes pueden consultar en su versión interactiva. Aquí tengo la versión fija, en donde la amapola como símbolo del final de la Primera Guerra Mundial se toma como pretexto para reflejar conflictos bélicos de aproximadamente 100 años, en donde el tamaño de la amapola nos muestra la cantidad de víctimas, la longitud de su tallo muestra la duración con el año de inicio y el año final, de manera que en la versión interactiva nosotros podemos activar filtros que nos separan regiones, nos separan número de víctimas, nos separan duración, y así hay una lectura, una narración personalizada, interactiva, a partir de lo que nos va interesando. Llegamos al data art, en donde los datos se convierten en una expresión artística con la intención de hacer arte. Hay un respeto por esa información, son sistemas computacionales que nos dejan traducir esos datos para aprovechar esa organización, esas bases de datos, esos macrodatos. Y en este caso, por ejemplo, que Adrian Segal está interpelándonos a los cambios que las acciones humanas ejercen en el clima, y tenemos este meandro del río Molaya, en donde vemos las diferencias entre sequías e inundaciones en una escultura tridimensional hecha en madera que recupera datos estadísticos del Servicio Geológico de Estados Unidos a través de capas que registran esos flujos anuales. Un minuto, María Itzel. Con esto llegamos a las conclusiones. Tenemos que esa transcodificación se puede utilizar con diferentes objetivos y es una gradiente en donde yo tengo esa visualización de la ciencia que es lo más apegada a la realidad, pero que sin embargo nos seduce con imágenes, por ejemplo, como la de las que nos generan del telescopio Webb. Tenemos el diseño gráfico que desde el campo de la visualización de la información traduce datos estadísticos y los convierte en mensajes comprensibles y hasta sensibles, muy diferentes de las gráficas de barras o país simples que podemos obtener en los programas muy sencillos. Y Data Art, que privilegia ese aspecto estético. Sin embargo, esos tres campos respetan los datos cualitativos y cuantitativos y aprovechan esos sistemas computacionales para esa transcodificación, datos como elementos manipulables que nosotros podemos traducir a múltiples códigos. Muchas gracias por tu atención. Ahí está el código QR. Los invito a leer el artículo completo. Interesantísimo, María Itzel. Muy, pero muy interesante. Leeremos y compartiremos contigo. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con Ana Teresa Arciniegas Martínez y Norberto Fabián Díaz Duarte. Ellos van a estar exponiendo sobre realidades expandidas, guía metodológica para proyectos transmedia de no ficción. Listo. Ahí ya están viendo la pantalla. Muy bien. Listo. Muy buenas tardes a todos y todas. Nosotros somos Ana Teresa Arciniegas y Norberto de Colombia. Somos profesores e investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella en Bogotá, yo en la ciudad de Cali. Y hoy, vamos que el artículo que estamos participando en este coloquio
hace referencia a realidades expandidas. Es una guía metodológica, pero antes de hablar, digamos, de la guía y de lo que nosotros hemos estado trabajando, de cómo esto de una u otra forma puede potenciar diferentes proyectos que ustedes puedan realizar, pues quiero hablarles desde el contexto de dónde surge la investigación, que no está en el artículo, y es que esta guía hace parte de un proyecto, digamos que un poco más amplio, que es Nodos Transmedia, un universo narrativo en construcción, que es resultado de una investigación que hicimos acá en el país, que buscaba el análisis de la producción transmedia que se ha venido realizando en Colombia, digamos desde el mapeo del primer proyecto en 2009 hasta la actualidad. Esa investigación trajo consigo, digamos que unos resultados en términos teóricos y buscaba caracterizar esos diferentes proyectos que habían ido surgiendo en el país, digamos que gracias a diferentes procesos. Y digamos que uno de los hitos más importantes que hace parte de la historia es que en Colombia empezaron a surgir una serie de convocatorias del Estado que permitían la financiación de este tipo de proyectos. Digamos que esto impulsó muchísimo el surgimiento de diferentes proyectos, así como también la creación de diferentes programas académicos que buscaban formar profesionales de estas áreas. Entonces, en esa medida, nosotros aplicamos a una beca de divulgación de investigaciones en cinematografía y creamos, coloquialmente, pues un Transmedia del Transmedia en Colombia. Ese proyecto se conforma por un data web, digamos que está relacionado con lo que estaba mostrando la compañera anterior, y es un proyecto de visualización de datos que permite navegar, categorizar, clasificar los diferentes proyectos que se han realizado en el país, digamos que un poco que sea como un repositorio que permite acceder y que guarde la memoria de estos proyectos que lastimosamente tienden a desaparecer en el tiempo por pago de hosting o digamos que porque los realizadores o los creadores se concentran en nuevos proyectos. Entonces esto, si bien no garantiza la existencia del proyecto en términos de que el enlace perdure, pues por lo menos hay una memoria de lo que se hizo y de cómo esto ha permitido pues que se dinamice la producción en el país. Asimismo, tenemos un documental interactivo que está narrado desde las voces de las personas que han estado implicadas pues, en la producción de estos proyectos, algunos creadores, las entidades de financiación, las universidades, los festivales, como para plantear un ecosistema de lo que ha venido pasando aquí. Y se tienen también otros productos. Uno de los productos resultados también de este proceso es esta guía que a raíz de lo que nosotros veníamos desarrollando en las escuelas de formación, nos dimos cuenta que si bien habían diferentes metodologías o procesos para llevar a cabo el desarrollo de proyectos transmedia, digamos que la mayoría se enfocaban en la ficción y había una necesidad por parte de los estudiantes de nosotros y es que abordaban, digamos que la mayoría de estos proyectos desde la no ficción y a partir de allí nosotros lo que hicimos fue estructurar una propuesta que permitiera el desarrollo de estas propuestas teniendo en cuenta 6 ejes: las narrativas, las audiencias, las plataformas, las experiencias, la planeación y la difusión, que de una u otra forma, digamos que permiten tener claridad sobre un diseño inicial que luego, por supuesto, ha de ser necesario un trabajo un poco más claro en términos de la expansión y del desarrollo, pero por lo menos que esta guía sea como ese mapeo inicial en el que las personas pueden trabajar y pueden aterrizar esos diferentes componentes. La guía enseña y la guía también, digamos, que permite como mapear de una vez lo que allí se viene trabajando. Se las voy a compartir ahorita acá pues en el chat para que también pues la puedan navegar y también queda pues un poco abierta la invitación. En estos momentos nos encontramos en un proceso de rediseño del proyecto. Quizás por eso el enlace no va a funcionar, pero pues para acceder al proyecto el enlace es www.nodostransmedia.com y realmente estamos como muy abiertos a conocer todo lo que ustedes también nos puedan aportar y a que este proyecto pues pueda ser parte de sus investigaciones. Muy bien, Norberto. Te iba a decir que faltaba un minuto, pero ya has redondeado, por lo visto. Bueno, muy bien. De todas maneras, creo que nos va a quedar unos minutitos como para intercambiar, debatir. Son todas las ponencias súper interesantes.
muy diversas, pero muy, muy interesantes. Bueno, muy bien. Continuamos con María Celeste Marroco. Ella va a estar exponiendo sobre notas para una propuesta de guionado transmedial, caso de análisis de Barrio Somos, de DCMTIM. Quizás lo dije mal, seguro lo vas a decir mucho mejor vos. Hola, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que todas las ponencias, como recién lo decía Daniela, son excelentes y muy interesantes para material para consultar y seguir investigando. Bueno, a consecuencia, un poco enlazado con la ponencia anterior, mi trabajo es un trabajo resultado de la tesis doctoral, y lo que yo estuve trabajando fue una investigación que trataba de plantearse cuáles eran precisamente los procesos de guionado a la hora de pensar en una narrativa multiplataforma transmedial. Cómo eran las formas de poder mantener esa coherencia narrativa interna, cómo mantener la construcción de los personajes, del espacio, del tiempo, si bien también tuve en cuenta en la investigación trabajos de no ficción, no solo de ficción, y cuál es el rol o cómo se construye el rol desde el guionado del espectador o del prosumidor, como se lo llama en algunos autores. Un poco a partir de esas preguntas de partida, la idea fue partir de poder analizar el contexto de convergencia en el cual se producían estos nuevos tipos de relatos, en el momento que inicié la investigación, nuevos, ahora ya quizás mucho más cotidianos y cada vez más generalizados. Y a partir de eso se desplegaron algunos conceptos de referencia dentro de lo que tenía que ver con la cultura participativa, la construcción de una inteligencia colectiva, los conceptos de burbujas de ocio, la ecología de medios. Todo esto se fue enlazando para llegar a pensar en cómo se produce la expansión narrativa de los relatos. En ese proceso de reflexión se utilizaron para poder pensar también cómo construir un espacio para un otro que ya no solo recibiera los contenidos, escuchara, leyera, viera una película, sino también pudiera producir y que eso fuera parte de la propia narrativa dentro del guión, lo cual es una experiencia compleja y difícil de conceptualizar muchas veces. A partir de eso, como resultado de investigación del recorrido de una serie de teóricos que obviamente incluyó a Jenkins, a Scolari, a Platen y a todo un gran abanico de autores, surgió como resultado un instrumental que lo dividí en estas 4 áreas para analizar distintos modelos de guión y a partir de eso establecer algún tipo de formas, de notas, de reflexiones a la hora de pensar en estas propuestas de guión. Una primera parte que tenía que ver con pensar el mapa de medios, con pensar la distribución y accesibilidad de las plataformas que conforman una narrativa transmedial. Una segunda parte que tenía que ver con la construcción de ese mundo de la historia, tanto en cuanto a su diégesis, a su tiempo, a su espacio, a la estructura narrativa que se establece internamente en cada plataforma, pero también entrelazando las distintas estructuras. ¿Qué pasa con el concepto de género? ¿Qué pasa con las pistas de migración para poder seguir la narrativa en las distintas plataformas? ¿Qué pasa con la construcción del personaje, que puede ser en una plataforma un personaje principal y en otra un personaje secundario, o incluso desaparecer? La focalización desde donde se va a narrar. Después, otro aspecto importante que es justamente esta parte del prosumidor, definir cuál va a ser el tipo de experiencia que se quiere proponer para ese prosumidor, ver quiénes son esos públicos y qué roles queremos asignarles desde la creación del guión, y proponer algún tipo de viaje emocional que esté planteado, más allá que después puede ser experimentado de formas diversas por cada uno. Todo eso iba a tener una serie de estructuras culturales de referencia que permitieran ver ese universo que lo rodeaba. En el trabajo de tesis, los trabajos que analicé fueron justamente los del equipo DCMTIM, de los que hablaron al comienzo de esta jornada, que es un equipo de Rosario que trabaja desde la Universidad
con investigación y con producción de productos transmediales de excelente calidad, reconocidos en todos lados, todo el mundo. El cual el más antiguo es Tras los pasos del hombre bestia, que es un docudrama, tiene algunas partes de drama, y ya Mujeres en Venta y de Barrio Somos son producciones de no ficción, ¿sí? En el caso de Mujeres en Venta se centra en la trata de mujeres, y en el caso de Barrio Somos en particular es un recorrido por la ciudad de Rosario, sus clubes de barrio y el rol que ocupan estos clubes dentro de esa comunidad y de esa sociedad. A partir de esto se desarrollan esos mapas narrativos en donde podemos ver las distintas piezas narrativas que conforman ese relato complejo, esta metahistoria, cómo están distribuidas en un tiempo cronológico interno del relato, y cómo se van a pensar los espacios donde los usuarios puedan participar. Fueron muchos las piezas que formaron parte de esta propuesta, un webdoc, presentaciones en la prensa, series web, juegos de mesa, kermés, eventos en el mundo físico, eventos en el mundo virtual, píldoras para redes sociales. Hubo diversos materiales muy interesantes, y se construyó de esa forma una diégesis bastante completa, en donde se presentaba etos, mitos y topos, en donde el topos pasaba a formar parte, este mundo que estaba siendo representado, ese espacio real de la ciudad de Rosario, de la propia narrativa, explorar la ciudad de forma virtual, incluso con algunos procesos de realidad aumentada con Carbone, permitía meternos en la historia de distintos personajes de cada uno de estos clubes de barrio, y a partir de eso meternos en los valores propios que se le asignaba a estos clubes. También a partir de narrativas que tenían que ver con entrevistas personales, historias de vida, algunas escritas, otras en formatos audiovisuales, en redes, en televisión. Hubo distintas plataformas, y de esa manera se reunió a mucha gente que quiso participar y que formó parte de esta experiencia. María Celeste, perdón, un minuto. Ya está terminado. Acá estamos. Todo este trabajo ha sido publicado hace pocos meses, hace 2 meses, en un libro, Narrativas Transmedia, Estrategias para contar historias en múltiples plataformas, que justamente trata de sistematizar todo este proceso de investigación y compartirlo, así que los invito tanto a leer el artículo como, si están interesados, a buscar el libro que está a su disposición. Desde ya, muchas gracias. Muy, muy lindo trabajo, María Celeste. Muy, pero muy interesante. Vamos a continuar con Sebastián Valencia Zamora. Él va a estar disertando sobre el rol de los centennials en las narrativas transmedia creadas con teléfonos inteligentes. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok, voy a compartir la pantalla rápidamente. Mi pantalla, sí. Si ven ahí mi pantalla, mis diapositivas. Daniela, ¿me confirmas, por favor? Sí, sí, se escucha. Y la pantalla ve, listo. Muchas gracias. Se ve. Bueno, muchas gracias a Daniela por la invitación que me hizo participar de este proyecto tan bonito, tan especial. Y bueno, quiero compartirles rápidamente lo que pude escribir en mi artículo, el rol de los centennials en las narrativas transmedia creadas con teléfonos inteligentes, en el marco de la maestría en diseño y creación interactiva de la Universidad de Caldas. En este momento me encuentro como tesista de esta maestría, ya finalizando. Lo que escribí en el artículo fue lo que pude reflexionar, sobre todo, construyendo el marco teórico de mi
proyecto de investigación. Este proyecto pues ya ha mutado, digamos así, ha tenido un giro un poco diferente, dado también las circunstancias de un cambio de director de tesis, pero bueno, vamos a mostrarles aquí rápidamente lo que van a encontrar en el artículo. Bueno, en el artículo explico algunas características de los centennials. Básicamente pues, son jóvenes nacidos entre 1997 y 2006. Son nativos digitales, ¿sí? Y ellos intercambian, se caracterizan por cambiar información de forma pública, rápida y efímera. El origen de esta generación respecto a su relación con la tecnología se da pues, con el boom de la tecnología móvil en 1998, que esto se convierte en un hito en la historia para ellos, ya que ellos no conciben el mundo sin un dispositivo móvil. En las redes sociales ellos buscan un contenido consistente, inspirador, pero sobre todo auténtico, que les entregue conocimiento y aprendizaje, ¿sí? Entonces ellos buscan que si están en sus años de colegio, bachillerato, o ya se están iniciando la universidad, que el contenido que vayan a ver en redes sociales pues les sirva para su carrera. Pero antes de buscar contenido que les sirva para su carrera, para su profesión, digamos que se ligan a un contenido efímero, de comedia, compartido por diferentes influenciadores. Por eso que en el proyecto de vida ellos también ven a los influenciadores como dignos de ser imitados y cuál puede ser un proyecto para ellos en su vida. Bueno, el transmedia, pues básicamente creo que todos lo conocemos del concepto de transmedia. Y es expandir una historia en varias plataformas mediáticas, de múltiples plataformas mediáticas. Eso es lo que se pretende pues, con el transmedia. Lo que quería en un inicio con mi proyecto era analizar ese nivel de transmedia de lo que los centennials, nuestros adolescentes comparten y observan en Internet, ¿sí? ¿Qué tanto nivel de participación, qué tanto nivel de transmedialidad, se puede decir así, tiene ese contenido que ellos comparten y que ellos crean? Entonces, bueno, el problema que me interesaba a mí era la falta de interpretación de los recursos narrativos, discursivos y formales de los contenidos de naturaleza transmedia que, digamos, crean los centennials y consumen los centennials, porque ellos en este momento pues, son un público muy activo para las marcas. Entonces, por eso de la importancia también de tratar en esta investigación de público activo. En el objetivo general, en un principio pues, era lo que tenía, pero esto, como les dije, ha cambiado. Era comprender las narrativas audiovisuales de los centennials usadas en las redes sociales. Digamos que era comprender lo que queremos ahora es caracterizar modos de creación. Ya ha cambiado un poco ese objetivo general y lo que queremos ahora es caracterizar esos modos de creación de los contenidos digitales generados por los influenciadores centennials. Centrarnos ya más que todos los influenciadores en este momento de la ciudad de Pereira, donde me encuentro yo, acá en Colombia, a partir del uso de teléfonos inteligentes. Estos objetivos específicos también cambiaron y lo que hoy queremos es analizar esos contenidos creados por los influenciadores en la ciudad de Pereira, estableciendo unos parámetros desde mi profesión como diseñador visual, estableciendo unos parámetros de diseño y alcance de las publicaciones en redes sociales. El otro objetivo que queremos es determinar las herramientas de creación de contenidos digitales a través del uso de teléfonos inteligentes de la generación de redes sociales. Entonces, digamos que, como les dije anteriormente, se han dado unos cambios respecto a lo que yo vi en el artículo y lo que hoy hemos logrado adelantar con un nuevo director de proyectos, de la tesis. Y lo último es que queremos generar una guía de buenas prácticas para la generación de contenidos digitales en redes sociales a partir de teléfonos inteligentes como estrategia de alfabetización digital y formación de públicos. Y esa alfabetización digital muy relacionada también con ese concepto de transmedia literacy, que también habla mucho de esa alfabetización en transmedia, pero cómo podemos entonces, a través de una guía práctica, enseñarles a los centennials, a otros que quieran generar contenido para redes sociales, cómo dar esa alfabetización que permita también a los centennials no quedarse solamente con una publicación en redes sociales muy básica, efímera, sino ir más allá en su contenido, que puedan compartir un contenido de mayor calidad, donde podamos entonces dar guía, hacer esa formación de públicos para que ellos vayan más allá y no simplemente publiquen una foto de su paseo, de
con su pareja ya, sino más allá porque ellos lo pueden lograr. Hoy tienen alcance a una tecnología de alto, digamos, de alto desarrollo, de celulares con cámaras de muy buena capacidad, de muy buena definición de captura de imágenes, también con celulares con buena grabación, una buena calidad de grabación de audio. Entonces, utiliza esas herramientas. Sebastián, perdón, un minuto. Ok, gracias. No. Entonces, lo que queremos con esa guía que es uno de los objetivos específicos del proyecto, para que ellos puedan generar contenido. Acá en Colombia, por ejemplo, tenemos el Festival de Cine creado con teléfonos, smartphones, y ese puede ser un espacio muy de gran provecho para ellos para compartir su contenido. Bueno, acá hay algunas referencias. Usaba mucho el libro del profesor Arango, una investigación hecha por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es como mi principal referente. Muchas gracias. Y aquí queda también mi correo para cualquier otra información que necesiten. Muy bien, Sebastián. Muy ricos cada uno de los trabajos, muy interesantes, muy buenos los enfoques, muy actuales. Vamos a pasar a Mercedes de los Milagros Nicolini. Ella nos va a estar presentando diseño de experiencias y narrativas emergentes del medio digital. Mercedes. Bien, ahora comparto pantalla. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes. A ver si carga. Ahí está. ¿Se ve? Se ve bárbaro. Bien. Bueno, a ver, primero contextualizarles un poco de qué se trata este artículo. Este artículo surge de varios artículos ya escritos y de una tesis de maestría en la Universidad de Rosario, justamente en la casa de estudio donde se mostraron esos 3 trabajos transmedia hace un rato, en el que la tesis tiene que ver con transmedia y educación, pero este artículo tiene que ver con transmedia y educación dentro de una Bienal de Arte Joven, ¿no? Entonces el artículo lo primero que hace es trabajar un marco teórico que surge desde este recorrido que yo fui haciendo a lo largo del cursado de los 2 años de maestría, donde trabaja conceptos claves como narrativas, estas narrativas clásicas y su contraposición con las narrativas transmedias, o no su contraposición, digamos, como la narrativa clásica hace que pueda surgir la narrativa transmedia en distintos medios y de la mano de las mediaciones, como nos dice Barbero, ¿no? Los medios los tomamos como este lugar donde los lenguajes toman la expresión y donde estos lenguajes empiezan a contarnos estas historias, donde las historias tienen que ser distintas, porque los lenguajes y los diseños hacen que cada lugar donde yo trabaje o cada medio cuente su propia historia. Y tenemos una palabra clave también, que es el diseño de experiencia, que nosotros en estas investigaciones que fuimos haciendo nos involucramos muchísimo y que tiene que ver con pensar un diseño en un tiempo, en un espacio y en distintos medios y mediaciones, ¿no? Eso es un nuevo concepto que también atraviesa hoy al diseño. Y no habla de ese concepto de UX, sino es el diseño de experiencia. Hoy el diseño, por ejemplo yo que vengo de la comunicación visual y vengo de dar clases y trabajamos como docentes, lo que hacemos es hablar del diseño de experiencia. Es cómo pensamos una nueva experiencia para el usuario. Bueno, en este caso, esto también era lo que sucedía en el caso que tomamos de estudio, que habla de una Bienal de Arte Joven en la Universidad Nacional del Litoral. Como dije, la maestría que hice es en Rosario, pero yo soy de Santa Fe, que es el litoral. Y la universidad que nos convoca es del litoral también. Entonces, la zona del litoral. Y la Bienal, en este caso era el número 14, imagínense todo el tiempo que viene trabajando la universidad, expandiendo arte y cultura al medio. Ponen en este año, en la 14 edición, lo que pone en juego son nuevos lenguajes y medios de expresión, artística comunicacional para una nueva experiencia. ¿Y cómo lo hace? A través de pensar que existen nuevas categorías, que no van a trabajar con las clásicas, lo audiovisual, las letras, lo escénico, lo visual, y ponen una nueva categoría que es la híbrida, ¿no? Porque incorporan y consideran que, como dijimos, los nuevos medios ya eran parte de la esencia de los jóvenes, y que ya la convergencia de estos medios estaba en el mundo de ellos y que no lo podían dejar afuera. Pero no deciden poner solamente la categoría, sino lo que se decide
es trabajar unas experiencias formativas, y es ahí donde está el interés que yo tengo sobre estudiar las narrativas transmedias en educación. En este caso lo que se hicieron es talleres donde se exploraban nuevas narrativas formativas. Entonces se trabajaron 18 talleres virtuales y presenciales, y de esa manera se pensaban nuevas propuestas para que los futuros jóvenes que participen de la Bienal propongan nuevas experiencias de diseño, y no propongan solamente las artes clásicas, que estaban también en esta propuesta de arte. Y lo que se buscaba es diseñar estas nuevas experiencias, expandir los medios y trabajar lo híbrido, ¿no? Esto que hablábamos de la nueva categoría. Que resulta, este es el patio de la universidad, ¿no? Es el evento propiamente dicho, en una participación de una banda, y después teníamos en otra parte de la universidad intervenciones con realidad aumentada, ¿no? Entonces esto de incorporar una nueva categoría llevó a generar escenarios con estas nuevas categorías y estos lenguajes que para los jóvenes son mucho más cercanos y que ya estaban en el mundo y que había que traerlos a este mundo. Como la primera imagen en la que yo arranqué era una banda terminando y cerrando el evento, que dura 4 días, por lo cual también como la gran pantalla se apropia de ese recital y de la performance de la banda en el medio de los estudiantes. Los escenarios no estaban lejos del público, se metían, las pantallas, digamos, hasta las puestas en escenas hablaban de ese diseño de experiencia. Y finalmente me parece que lo interesante, bueno, acá hay un video no sé si va a cargar, no creo que cargue, ahí está, un video de una parte del sitio donde trabajaban las animaciones para empezar a convocar. Y finalmente en el recorrido que les propongo del artículo, lo que trabajo también es cómo las redes sociales se utilizaron para cubrir el evento y difundir el evento, porque no es solo para Santa Fe, sino es Santa Fe y justamente alrededores, como la universidad misma, ¿no? Expande hacia el territorio. Entonces, lo que me parece muy interesante en este caso es cómo se busca una propuesta formativa para incluir los nuevos lenguajes, los nuevos medios y trabajar lo híbrido, este concepto que la pandemia nos trajo y que no solo está en lo cultural, sino en lo educativo, ¿no? Hoy la educación está atravesada por lo híbrido, por algo estamos reunidos en modo virtual, y es lo que yo estudio, en lo que yo estoy profundizando y el recorrido que estoy haciendo desde mi lugar, ¿no? Yo soy docente justamente de diseño en el litoral. Esa era la presentación, porque todo lo demás está escrito y no tenía sentido, me parece, desarrollo teórico. Lindísima ponencia, lindísima propuesta, Mercedes. Lindísimo. Bueno, gracias. Sí. Bueno, creo que nos queda, si es que tiene buena conexión, a ver, Beatriz Robles. Decime, Beatriz, si estás, si podés presentar. Beatriz tiene un trabajo muy interesante que se llama Una estrategia transmedia como espacio de aprendizaje y comunicación popular. Experiencia en una radio escolar comunitaria. No sé, Beatriz, si estás disponible como para contarnos tu ponencia. ¿Me escuchan ahora o me ven? Sí, te escuchamos. Te vemos y te escuchamos. Aunque no puedas mostrar slides, aunque sea, contanos de qué se trató. Sí, lamentándolo, hice una presentación, pero no la voy a poder. No estoy en Córdoba, no estoy en Buenos Aires. Bueno, desde ya, saludos a todos y a todas, y muchas gracias por la invitación. Como lo dijo Daniela, la experiencia aquí es un diálogo de autores e investigadores que trabajan desde la comunicación y la educación, por supuesto interactuando e intercambiando saberes con autores que hablan sobre las nuevas narrativas transmedia y los nuevos medios de comunicación. Y esta experiencia tiene que ver con un contexto, una situación, una escuela del conurbano bonaerense, que es Castelar, provincia de Buenos Aires, donde se realiza una radio escolar comunitaria. Nosotros siempre le agregamos lo comunitario porque trabajan con y para la comunidad.
y es un contexto donde los estudiantes y las estudiantes, y muchos de ellos que egresan de la escuela, continúan participando en esta propuesta y en este trabajo. Es una radio, por supuesto, nosotros trabajamos, la escuela ya en sí tiene una impronta desde la educación popular, y este trabajo o esta propuesta comunitaria. El contexto en sí de la escuela está caracterizado por una gente muy joven, si bien es una escuela de adultos, el promedio de edad son chicos de 18, 19 a 25 años de edad, y se han apropiado de la radio, o sea, la sienten como un lugar o un espacio de encuentro, como le llaman ellos, con un gran sentido de pertenencia, y como jóvenes que son, y su realidad muy marcada por la pobreza y sus biografías ya en sí los definen con muchas necesidades y carencias, sin embargo se expresan y logran con esta propuesta, logran un gran sentido de pertenencia con su espacio, con su entorno y con la escuela fundamentalmente. En una investigación que hicimos, en una encuesta que realizamos, los mismos estudiantes logran expresar qué consiguen con la radio en su aprendizaje, y uno de los puntos o los ítems que marcaron fueron, por un lado, la socialización e internalización de saberes, logran una autocorrección permanente, logran un trabajo en equipo, reconocer la necesidad del otro u otra, aprender con compromiso porque sienten que están enseñando a la audiencia, manejan las tecnologías y logran el aprendizaje e incorporación de las nuevas tecnologías para poder comunicar y poder expresar todo lo que ellos trabajan y realizan en el aula, controlan sus emociones, ellos sienten muchísimo miedo y vergüenza a poder expresarse ante un micrófono, y sin embargo ellos logran aprender a controlar esas emociones, esos miedos, esas ansiedades, logran un intercambio, sobre todo intergeneracional, que eso me pareció valiosísimo porque por lo general los jóvenes trabajan con los jóvenes y los grandes se juntan con los de sus edades. Sin embargo, acá hay un intercambio intergeneracional porque trabajan en equipo con otras edades. Entonces pueden reconocer la diversidad y la pluralidad, las diferencias de opiniones. Respeto a la diversidad y pluralidad de voces, y un gran sentido de pertenencia con la escuela y con su cultura, con la cultura del barrio. Aquí se trabaja permanentemente con radios abiertas, donde ellos van al barrio y el barrio va a la escuela, y eso me parece que es una experiencia que lo coloqué en el artículo como parte de esta investigación, donde pueden llegar a poder intercambiar permanentemente con experiencias y realidades de su entorno, ¿no? Es un medio de comunicación donde sí puede, la radio ya en sí es un medio de comunicación muy noble, y la radio no solamente se transmite por FM en este caso, sino también se transmite por vía streaming, y a su vez tiene sus redes sociales. Ellos van, cada vez que realizan un programa de radio, le dan su propia identidad. Ya en sí la radio tiene una identidad marcada por ellos mismos, porque el nombre lo elige la comunidad educativa, o sea, los mismos estudiantes. La radio se llama FM Guaira Quimbal, el boceto y el logo de la radio está realizado por ellos, porque es parte de un graffiti bocetado por un estudiante que hace grafitis en la escuela. Y a su vez, cada programa de radio que ellos realizan van marcados con la identidad de ellos, con su flyer, con sus logos, con su nombre del programa y con la identidad y la impronta que ellos le van dando. Este diálogo o este intercambio de autores que me pareció a mí interesante tiene que ver con
autores como Prieto Castillo, que no solamente ya Pisitelli, Alejandro Pisitelli, ya habla de una pedagogía de la participación, que me pareció muy interesante marcarlo porque una de las claves para poder mejorar y trabajar la educación desde la autonomía y desde la participación, él habla de una pedagogía de la participación, una enunciación colectiva que no sea monomedia, sino transmedia, con docentes que sean agitadores comunicacionales, facilitadores de textos y lenguajes, y que brinden a los y a las estudiantes recursos expresivos, contenidos que confronten ideas y que puedan además producir lo propio desde una construcción colectiva de conocimiento. Creo que con esa frase cierra un poco este proyecto, que tiene que ver con esta experiencia desde este colectivo participativo que son los estudiantes egresados de la escuela, que ahora ya están conformados como centro de estudiantes y que logran un aprendizaje diferente y desde esta utilización y recursos con las nuevas tecnologías. Creo que cierro un poco el trabajo, no sé, cierro con una frase de Prieto Castillo que me parece interesante. Trabajar comunicacionalmente desde la diversidad y la diferencia no es sencillo, hay que estar bien preparados para desatar procesos comunicativos y participativos. Y creo que se puede trabajar, se puede lograr instalar una radio, ya sea vía streaming, y sobre todo dejar que el mismo estudiante y los mismos estudiantes vayan siendo forjadores de lograr un aprendizaje con autonomía, lograr la participación, porque creo que es fundamental la participación en el proceso de aprendizaje, y que los docentes seamos, ¿no?, más facilitadores y mediadores, y no los que tenemos el saber para los estudiantes, ¿no?, los poseedores del saber, sino el intercambio de saberes, que es fundamental. Beatriz, como aquí está puesto en el chat, una experiencia altamente significativa. Unas felicitaciones enormes por la gran apuesta que están llevando adelante. Bueno, no sé si está Sotniel disponible, si querés ir haciendo un balance, un cierre de esta comisión. Nos quedan unos minutitos, son 7:51, podemos disponer de 5 minutitos más como para hacer un cierre o hacer algunos comentarios o charlar un chiquitito y ya ir cerrando. Bien, Daniela, pues fue bastante extensa toda la producción que todos intervenimos para concretar este proyecto, y podría decirse que pues casi que todos fue como se tejió una red, una estructura en la que estamos estrechamente más vinculados, porque incluso compartimos ahí las experiencias de nuestra participación y análisis y formación, como lo mencionaban, de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, pareciera ser que geográficamente estamos muy dispersos, pero encontramos la convergencia de contenidos informacionales, como ya lo había presentado, y tenemos muchos más puntos de contacto que divergencias. Y no sé si alguien quisiera hacer una contribución o algún comentario final, al menos, o cuando menos de los mismos participantes, si quieren hacer una colocación también final, si algo se les ha de haber escapado, por hacer una invitación o alguna otra referencia. ¿No? ¿Todo bien? Creo que sigo un ratito. Creo que las tecnologías, las nuevas maneras, ¿no?, de fusionar el arte del diseño y estos nuevos medios también brindan oportunidad para ser altamente creativos, pero también altamente sociales, ¿no? Es como que tenemos una apuesta por no olvidar, por no, digamos, por realmente ingresar dentro de la vida de la gente a través de las experiencias, pero también a través de la sensibilidad, ¿no es cierto? Por aquí veo a Wendy Montes que quiere opinar, quiere aportar. Wendy. Hola, sí, buenas tardes nuevamente a todos. Me parece muy atractivo, más bien muy seductor, el trabajo con niños, porque el diseño generalmente más comercial para
para productos infantiles no toma en cuenta precisamente al infante. Es un producto estandarizado que no alcanza como para motivar e incentivar la creatividad, y por el contrario pareciera que apaga la creatividad de los niños. Y me parece que en este sentido hay que focalizar más, como lo hizo la última ponente, en qué piensan, qué desean, qué anhelan, con qué juegan, cómo ven el futuro próximo los niños, y a partir de ello también comenzar a integrarnos, ¿no? No integrarlos, sino integrarnos y claro, cada una de las latitudes pareciera que la infancia se vive de manera distinta, pero sí creo que también por ahí se pueden hacer proyectos bastante, digamos, que contribuyan mucho a la grosa de la investigación y del conocimiento, porque muchos de los saberes como que los activan los niños a partir de una consecuencia de cómo entienden el mundo, ¿no? Y podemos aprender también mucho ahí de cómo de las simplicidades se pueden también desarrollar investigaciones bastante fructíferas. Muchas gracias. Gracias, Wendy. María Itzel, ¿querías decir algo como para ir cerrando ya? Porque nos quedan, pero contadísimos los minutos. Sí, abonando un poco a lo que decía Otniel, realmente estoy grandísima y gratísimamente sorprendida por la diversidad de los trabajos aquí presentados. Cuando uno ve el índice de la comisión, realmente, pues bueno, habíamos visto el número de la revista, pero no caben tantos artículos como pudimos aquí compartir, publicaciones distintas que no necesariamente están en esa revista, pero sin embargo podemos consultar y que nos hablan justamente de lo que decía Otniel, de esos intereses comunes, y que cada uno de los focos, cada uno le imprimió a su investigación, son posibles vasos comunicantes para profundizar en el tema. No sé si será posible, a lo mejor ya lo mencionaste al inicio y con los problemas de comunicación ya no lo hice, si será posible después revisar esta misma comisión, estas participaciones grabadas o algo. Sí. ¿En qué medio para pues poder revisar? Porque finalmente hay mucha información que de pronto no se alcanza a capturar y que sí creo que será bueno, como dice él, a nivel de tejer redes, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien. Esta comisión queda grabada, al igual que todas las comisiones del coloquio, van a estar disponibles dentro de lo que sería la página de YouTube que tiene la facultad. Es a partir de septiembre, ¿sí? Que van a estar disponibles ya todas las grabaciones. Bueno, creo conveniente ir cerrando, aunque todos tengamos muchas ganas de Solamente, seguir Daniela. conversando. Claro, sí, por supuesto, Daniela. Daniela, solamente si puedes volver a hacer la invitación para la siguiente edición de Diseño, Arte y Transmedia, para especificar sobre todo en las fechas. No. A ver, las fechas son parte de una apertura general, global, en donde, bueno, el que tenga interés puede estar enviando sus propuestas, y obviamente todo esto será elevado y conversado con el Instituto de Investigación en Diseño. Les dejo mi mail para que me puedan escribir, que creo que ya lo dije al comienzo, pero por las dudas, y damos cierre porque ya me están apurando. Bueno, no sé si querés decir unas últimas palabras, Otniel, y vamos cerrando. Muy agradecido con todos los que participaron en la realización de este proyecto, junto con la UAPJO y también con la Universidad de Palermo a través de Daniela. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti, Daniela. Del mismo modo, de nuestra parte, muchas gracias a todos los investigadores que han participado en esta edición, y los invitamos a leer, ¿no? A leer, a profundizar en cada una de estas ponencias, en cada uno de estos trabajos. Pensemos que hay muchas vinculaciones institucionales, y también con el esfuerzo terrible de hacer doctorados y maestrías y posgrados, ¿sí? Bueno, muy bien, nos estamos viendo. Y volvemos a conversar a través del mail, y nos merecemos un aplauso. ¿Sí? Nos estamos viendo. Hasta luego, chao, y larga vida a la Transmedia. Un gusto. Larga